bueno, y que antes que hablábamos de la Facultad de Filosofía y Letras, no hay nadie, no hay ningún erudito con quien discutir. Estos tipos son raros, porque por un lado defenestran lo que dice la izquierda y demás, pero la mayoría no pasa un examen de ingreso. Los diputados que tienen a Virginia Gallardo, a Lemoyne, tienen personajes que parecen para animadores de corso. Carajo Stream, que sería como su trinchera ideológica, parece un reality show. O sea, ¿quién sería quiénes son los, o sea, digo, por momentos uno siente que no hay con quién discutir. O sea, te Bueno, destruye la universidad, pero ¿con quién a debatís? ver, ¿Contigo son ellos Recalde? los que, son ellos los que no quieren discutir. Ojo, que también pasa con algunos políticos o dirigentes y pensadores de otro palo. Pero en general te diría, mira, hay que desconfiar de aquel que únicamente se deja entrevistar por amigos o gente conocida. Yo siempre desconfié. Y es de desconfiar la gente que no quiere aceptar ser entrevistada por personas que piensen distinto. Ojo, siendo un político y sos un político relevante, sos presidente de la nación o la figura más importante de la oposición, capaz no podés, viste, no sé, dar una nota con todo respeto a una radio FM barrial de la periferia de un pueblito de la provincia más remota, porque te come el tiempo. Pero si vos, por ejemplo, te invita un periodista que no piensa como vos, que te critica y que está en un medio que tiene un mínimo de alcance y de llegada, yo creo que tenés que ir. Yo creo que tenés que ir. Y, y ellos en general no aceptan ir. ¿Entendés? Por ejemplo, yo pagaría, no digo millones porque, bueno, sigo ejerciendo el periodismo, pero estoy jubilado, ¿no? Eh, así que no podría pagar millones, pero sería interesante, por ejemplo, un debate entre Milei y Kicillof, por ejemplo. ¿Entendés? Que hablen de economía. Y, y hay veces que cuando dice ciertas cosas, vos no sabés si las dice porque está convencido o manda fruta, ¿no? O quiere hacer creer. Por ejemplo, hoy se difundió mucho que él utilizaba el caso de la economía de Suiza para dar el mensaje de que no se preocupen, ya casi importamos muchas cosas y nos dedicamos y especializamos. Bueno, el tipo llegó a decir que ellos que viven del turismo, de hacer cortapluma, qué sé yo, relojes, servicios financieros, chocolate. Error, 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 error. Dice, no, porque entonces, ¿cómo puede subsistir Suiza? Dice, si uno va al supermercado y ve todas las cosas que son extranjeras. Ahora, si vos te podés analizar, ¿vos qué haces? Si querés discutir eso, digo, che, vamos a ver alguna información económica, a ver el PBI en qué consiste. A ver las producciones de bienes, no de servicios, la producción de bienes, qué es lo que tiene más, qué es lo que tienen menos. ¿Entendés? Entonces, ahora, es de desconfiar todo aquel que no quiere aceptar un debate con un par o con alguien que pueda saberlo. Y hay veces que se hace por soberbia, ¿viste? Por orgullo, sin dar nombres, ¿no? Como diciendo, no, yo a este programa no voy. Y gente inteligente, gente que no se la va a ver en aprietos si te dicen alguna pavada, si te quieren, viste, correr, meterte el cuchillo en la panza, gente muy, muy abierta. Y yo, digamos, ahí como periodista siempre respeté mucho a los que se bancan estar con cualquiera y se bancan cualquier tipo de preguntas. Algunas dirán, Aníbal mira, no lo Fernández, puedo. Guillermo Moreno, Claro, claro. pero que tienen Pero mucha yo te digo una formación. cosa, pero yo te digo una cosa, por ejemplo, vemos, hay que ser justo también, ¿no? Como decir, che, Milei no se banca a ir a los periodistas que no le creen, que no lo quieren, que están en contra. Cristina tampoco lo hacía. ¿Te diste cuenta de eso? Pero yo te puedo decir que el nivel de, O por sea, ejemplo, ojo, ha tenido con algunos, pero en realidad opositores y tipos, viste, que. no, está bien, ¿Entendés? pero es distinto. Una cosa es Luis Novarecio, que uno se puede sentar y tener una charla ideológica, y otra cosa Bueno, fue el pero porque gordo no de es la tan nata. guarango. Pero yo, por ejemplo, está bien, no quiero poner ejemplo, pero si a mí, si yo fuera un dirigente político importante y me están diciendo que yo soy chorro y no soy chorro, a mí me invita un tipo que dice que yo soy chorro, pero yo voy contento. Y le digo, che, vos andás.
Che, qué bueno que me invitaste. Che, primero, no es nada personal, ¿eh? Andá diciendo que soy chorro. ¿Qué pruebas tenés? Lo mira fijo, ¿viste? Pero ganás de acá a la China. Si no sos chorro. Ahora, si sos chorro, dices, ¡ah! Caíste, boludo. Mirá, acá tengo la grabación cuando estás contando los billetes que te afanaste. Ahora, si sos honesto, hacelo. Si no sos honesto, no lo hagas. No lo estoy diciendo por Cristina, ¿eh? Yo no creo que yo creo que ella no se quedó ni con un peso y la causa vialidad es un escándalo. Es el monumento al el prevaricato, ¿viste? Es una cosa que es de locos, de locos. Yo la seguí mucho a la causa y no se puede creer. No, sí, Porque, eso estamos de ¿viste? La acuerdo, base, pero ¿sabés cuál es la base? Ella no pudo no saber. Y escúchame, entonces yo te pregunto, Milei, ¿pudo o no Rúa. pudo saber de todas las cosas que hizo De la Adorni? Rúa tendría que haber terminado en cana por los muertos en Plaza de Mayo. Eh, ¿Entendés? Entonces, viste, es complicado. Pero sí, volviendo a lo que decía, sí, sí, en general se escapan, se esconden. Lo que pasa es que esta escuela austríaca y esta escuela y estas cosas de los libertarios son tipos marginales, la teoría económica, no existen. O sea, creer que vas a desarrollarte más y va a haber más riqueza para todos, si no hay Estado, no entender nada, no tener la más mínima idea. La revolución industrial, famosa en Inglaterra, ¿sabés cómo se produjo? Se produjo porque la corona británica daba premios y plata y te financiaba si vos diseñabas e inventabas máquinas que se usaba el vapor para extraer el agua de las minas. ¿Qué problema tenían? Llegaron a cavar tanto y socavar tanto las minas de carbón que ya estaban con las napas de agua. ¿Y cómo hace, viste, en esa época, esa tecnología de bajar que iban a ir hombres rana en esa época? ¿Entendés? Te estoy hablando de hace varios, un par de siglos, mínimo, o más, un poco más. Entonces, ¿qué hizo la corona británica? La corona dice, che, yo te voy a dar premios si vos diseñás máquinas para extraer el agua para que yo pueda seguir socavando el carbón mineral de la tierra y no me quedo sin árboles. Porque la otra forma de tener energía, ¿cuál era? Terminar con todos los bosques, una locura. Bien. La reina llegó en una época a prohibir la importación de algunos productos industriales, a poner una especie de salario mínimo para generar mercado interno, a Bien. poner incentivos fiscales. Siempre, siempre Hernán vos vas a Ricardo tener decía eso. desarrollo cuando vos tenés un Estado, de distinta manera. También puede tener un Estado gendarme. ¿Sabés la cantidad de negocios y cómo creció la economía norteamericana históricamente por la guerra y por haber participado de guerras? ¿Sabés qué? Y eso se puede hacer con el Estado, porque no hay ejércitos privados. Puede haber un grupito de mercenarios que siempre tiene trabajo. Eso es el Estado. Todos dicen Silicon Valley. Silicon Valley, famoso en California. ¿Vos sabías que el Estado de California dijo, vos vení acá a laburar, que yo no te voy a cobrar tales impuestos, te voy a dar créditos, no te voy a correr con el impuesto a las ganancias, vas a tener muchos años de... Porque si no se hubiesen ido a un lugar más lógico, más cercano a los lugares donde había fábricas y se producía, la otra costa. ¿Entendés? La costa no la costa oeste. No, fueron allá porque el Estado dijo, vos venís acá a hacer electrónica, tanto software como hardware, y yo mirá todo lo que, la ventaja que tenéis. Todos los tipos se tiraron de cabeza. Y así nació Silicon Valley. No hay ningún desarrollo sostenido en ningún país, ninguna época, ninguna civilización, si no tenía un Estado activo, un Estado inteligente, un Estado protector. Pero ese no es el caso. Estados Unidos también. ¿Sabés cuál es? Estados Unidos, ¿sabés las leyes? Todavía siguen teniendo. Las leyes de protección que tienen. El grano ¿Entendés? es del Estado en Estados Unidos, no se puede copiar grano en Estados Unidos. Acá sería el Partido Obrero eso. Bueno, desgraciadamente hay muchos que hacen el cálculo y dicen que en algunas cosas el capitalismo norteamericano es mucho más justo y mucho mejor que el argentino. Y te digo una cosa, en muchos casos es así, Bueno, desgraciadamente, en David muchos Viñas casos es así. decía, el ¿Eh? antiperonismo David Viñas decía que no era peronista, decía el antiperonismo y la estupidez son primos hermanos.
Sí, está bien, está bueno. Bueno, peronismo es una palabra muy grande, ¿viste? Y muy extensa, y hay que ver a qué, ¿no? Porque muchos... el peronismo es un espectro, ¿viste? Bastante amplio, ¿no? El Hoy por hoy, antiperonismo, dije. El antiperonismo y la al estupidez. antiperonismo. No, ya Sí. sé, pero cuando vos sos, si vos sos, hablas del antiperonismo, te estás refiriendo que estás en contra del peronismo. ¿Pero de qué peronismo? Por eso te digo. No, Entonces bueno, sí, pero uno puede decir que en el grueso del votante de Milei hay un antiperonismo, más que una convicción de ideales libertarios, en la cual yo no creo que la clase media que haya votado Milei quiera asesinar a las madres de Plaza de mirá, Mayo o quiera cerrar la facultad de la UBA. el voto más consciente de derecha, más antiperonista, yo creo que lo tuvo más Patricia Bullrich que Milei. Lo que pasa que después prácticamente todos los votos que en primera vuelta habían ido a Patricia Bullrich terminaron en Milei. Los votos que sacó Milei fueron, sí cierto, votos de derecha que no confiaban más en el macrismo, y también muchos votos de pibes jóvenes. Impresionante la cantidad de jóvenes que lo votaron. Y también en barriadas, ¿eh? En Villas, el gobierno de Villas ganó Milei. Y bueno, vos comentaste un poco las razones. La gente, viste, la desconfianza en la política, porque no podía solucionar un montón de problemas, más de lo mismo, entonces cambiemos. Pero ojo, ojo que, a ver, está bien, las sociedades, viste, modernas, insistimos en esto, son muy complejas y no es fácil decidir, mirá, me parece que tiene un programa económico, político, más promisorio, que puede dar más. Es muy difícil inclusive para uno, viste, que Bueno, trata yo de creo que estar el informado. peronismo hace rato que no tiene un proyecto de país al estilo plan quinquenal. Cuando se agota el kirchnerismo, cuando pasa la restricción interna en 2012-2013 y ahí no se sabe por dónde salir, yo creo que ahí no. Mirá, hubo uno bastante interesante que hizo Culfas, pero que no se llegó a hacer y no se llegó a ejecutar y que se elaboró durante el gobierno de Alberto Fernández. Si tenés acceso a él, fíjate que es una cosa interesante. Sí, es cierto eso es cierto. Pero lo que pasa que acá está el tema de la deuda, ¿viste? Acá con el tema de la deuda y qué actitud vas a tomar frente a la deuda, va a tener mucho que ver si vas a tener planes de desarrollo. Y los planes de desarrollo implican inversión. Bueno, no tenés ningún plan de desarrollo para invertir. O tirás plata y decís, yo te doy préstamos si vos haces tal cosa, o bien dejo de cobrar muchos impuestos en las áreas estratégicas que vos querés que se desarrollen, ¿entendés lo que te quiero decir? Pero después Sí. tenés que hacer ajustes. Por ejemplo, el caso del Mercado Libre, caso de la empresa Mercado Libre, es cierto que... Po- ¿Por qué? Porque en un momento se quería desarrollar ese tipo de tecnologías, esos unicornios, ¿entendés? Salir a competir, basadas en el software o en inteligencia artificial, lo que era en ese momento. Entonces, ahora, siendo la empresa que vale, digamos, más cara si la querés comprar, Mercado Libre ya no puede tener, seguir teniendo, ¿entendés? Y ser subsidiada por el Estado. Ahora, necesariamente todo país tiene que cobrarle más impuestos a los que ganan más. No hay otra forma. ¿Quién le vas a cobrar? A los que ganan menos. ¿Entendés? Y después hay otra cosa, otra tara que tienen, que es una tara intelectual, creo yo. No sé si realmente la creen. Es muy mentirosa, ¿no? De decir que si vos bajás impuestos vas a tener una mejor sociedad, más producción. Ahora, si vos me decís, yo te cobro el 80% de todo lo que ganás, sí es una locura. ¿Entendés? Y además hay un mito. Todos dicen, ¿cómo es que la tercera parte, el 33%, el 34% se te van impuestos? Eso es sí. mentira. ¿Sabes por qué? Porque en la Argentina hay una gran evasión fiscal. En todos los niveles, ¿eh? Empresas grandes, empresas chicas, Bueno, empresas medianas. la evasión fiscal en Argentina, las consecuencias penales de la evasión fiscal son mucho menores en Argentina que en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos no haces una declaración jurada, tenés problemas. También vas preso si te agarran borracho. Acá te hacen soplar el cosito, deme el carnet de conducir y no sé, no te dejan andar por no sé cuántos meses. En Estados Unidos vas preso. Tenés que pagar fianza para salir. ¿Estamos? O sea, son distintas cosas.
O sea, también, yanqui los yanquis. Y la verdad que a mí me gustaría tener una justicia federal más parecida a la norteamericana que a la argentina. Sobre todo mirando lo que es Comodoro Pi, porque no voy a decir que todos los jueces federales de todo el país son así. Ni siquiera todos los de Comodoro Pi son así. Pero si vos contás cuántos juzgados son, vos decís, che, la inmensa mayoría de estos jueces, ¿qué hacen? ¿De qué la juegan? Es horroroso, ¿viste? Eso es horroroso. A veces laburan como columnista de opinión del diario Clarín, algunos. Bueno, es un medio que tiene mucho poder, ¿viste? Y se ve que muchos están además preocupados, ¿viste? La fuerza que tienen. El grupo Clarín es muy poderoso, ¿no? Muy poderoso. Chiche Geblum suele contar siempre una anécdota que a él se la contó Menem, Lo que de había tenido puesto una reunión menor, con que le dijo, usted quiere mi puesto, le dice medio Manieto. Mañeto. Claro, le digo, pero mire que yo soy el presidente, le dijo el riojano. Dice, presidente, puesto menor, puesto menor. Y es terrible eso. Es terrible, por ejemplo, que la justicia haya dado vuelta la ley de medios. Vos tenés que garantizar que se reparta la torta de quien informa a la sociedad. Digamos, vos no podés sacar una ley que decir, bueno, el medio tiene que ser veraz y tiene que ser políticamente correcto, porque entonces entramos cualquiera, ¿viste? Ahora, entonces la única forma, ¿cuál es? Es realmente que haya distintas voces y garantizar que haya un espectro de información. Entonces vos podés por Pero, por acá, ejemplo, más por allá. La Nata, que había sido en la década del 80, un tipo que llegó a escribir el Diario de las Plaza de Mayo, terminó. Los informes eran lo que le pasaban en la servilleta. Llegó a decir que el bullying era culpa de Cristina, llegó a invitar a Cecilia Panto para que hablara más de los organismos de derechos humanos. O sea, llegó a cualquier tipo de bajeza con total de ser el adalid de Mirá, ese periodismo de guerra así basurero, digamos, directamente. ahora mirá, yo no, nunca hice periodismo sobre periodistas y prefiero no hacerlo, este, por, por costumbre quizá, no porque me crea superior por eso, pero lo que te quiero decir es que por lo menos podemos decir de la Nata que ha tenido un cambio ideológico en su forma de proceder y evaluar las cosas bastante notable. Eso sí, hasta ahí llego. Pero no me gusta, viste, no me gusta personalizar. Ahora, esto del grupo Clarín no es únicamente en la Argentina. Es decir, los medios que tienen más penetración son medios que en general pertenecen a grupos económicos muy importantes, muy grosos, y que en realidad esos medios les sirven para obtener negocios, ganar licitaciones con empresas propias, asociadas u amigas de ellos. ¿Entendés? No es como la tradición. Vos ves, por ejemplo, los diarios del siglo XIX y vienen de familias. ¿Entendés? Cada uno tenía su corazoncito, su idea política, El periodismo pero literario, digamos, el Pero viejo no, diario de opinión. tenían una idea, o sea, les importaba la política según el punto de vista de ellos. ¿Entendés? Vos tenías, por ejemplo, periódicos demócratas, periódicos republicanos, periódicos más o menos independientes, ¿entendés? Pero no abocados a ver qué negocio hago y cómo gano guita, ¿entendés lo que te quiero decir? Porque se da en muchos casos que estas empresas no ganan plata en forma directa por el medio, sino ganan plata por lo que consiguen teniendo un medio tan poderoso. Porque vos me decís, en este país el 60-70, ponele, X, ¿no? Lo de Argentina, cualquier país, el 60-70% de los medios de radio, televisión, esto lo tiene tal grupo. Y resulta que este grupo se va a presentar en una licitación que quiere hacer puentes, porque también está en ese negocio, asociado a ese negocio. ¿Y a quién se la vas a dar la licitación? Pues el otro te va a matar, ¿viste? ¿Entendés? Es decir, por eso es importante que haya limitaciones a esto. Por ejemplo, acá la ley de medio cualquiera puede tenerlo. ¿Vos sabés que en Estados Unidos vos no podés tener canales de televisión si tenés diarios? ¿Sabías eso? En Estados Unidos, si vos sos dueño de un diario, algo escrito, no podés tener un canal de televisión. ¿Está claro? En Estados Unidos se persigue más a los monopolios que en la Argentina. ¿Estamos? Bueno, Bill Gates se comió 3 causas por el tema del monopolio y tuvo que ir al Senado de la Nación a responder. A responder. Ahí hay una anécdota, si tenemos tiempo te la cuento, muy graciosa, que había un senador que, viste, lo tenía acá, a Bill Gates, y estaba recaliente con Bill Gates porque decía
que con el tema del software y del navegador, y cómo negociaba él con las empresas fabricantes del hardware, de las máquinas, de las computadoras, tenía una práctica monopólica, es decir, una práctica, digamos, moralmente no buena, económicamente medio tramposa y que en realidad perjudicaba los intereses de los ciudadanos, ¿no? De los consumidores. Entonces el senador, uno de los senadores, el tipo estaba ahí, ¿viste? Tenía que responder las preguntas, ¿viste? Ahí no joda, ¿eh? Y, y el senador dice, bueno, les voy a pedir por favor que contesten algo. Ya hay distintos sistemas operativos. Yo lo que quiero preguntar es que, por favor, sinceramente, levanten la mano todos los que están aquí presentes, inclusive los otros senadores, si son tan amables, mis colegas, los periodistas, la gente, el público, que levanten la mano aquellos que tienen algún sistema operativo de la empresa de Bill Gates, sea el DOS o el Windows. Un sistema operativo de Microsoft. Por favor, levanten la mano. Bueno, levantaron la mano 95% de la gente, ¿viste? Entonces, el senador le dice, bueno, ya está, ya terminé mi exposición. Que conste que digo que esto es monopolio. Esto es un monopolio, está clarísimo. Entonces Bill Gates levanta la manito, ¿viste? Con sus anteojitos, así, ¿viste? ¿Puedo decir algo? Sí. Perdóneme con todo respeto, senador. Eso no es monopolio. Eso es éxito. Es buenísimo. Eso no es monopolio. Eso es éxito. Bueno, a ver, son Todo las nuevas bien, fortunas. A ver, pícaro. Wikipedia es del 2001 y de Sí. alguna manera genera un cambio en la circulación de información importantísimo. De alguna manera, Es la una vinculación. genialidad. La idea de Wikipedia es una genialidad. Es una genialidad. Más allá de que en algunos artículos vos podés discutirlos, pero para las cuestiones técnicas, la otra, viste, cuando empezamos a hablar de política, de historia, ahí entramos a discutir cosas. Pero, por ejemplo, si vos cargas y querés decir, bueno, me gusta la teoría musical, ¿qué es un acorde? Ponés acorde Wikipedia, punto acá, ah, ¿entendés? ¿Cómo se calcula la dilatación de los metales? Entras a Wikipedia, pum, pum, y ahora con la inteligencia artificial. Es una maravilla. Después, capaz, con el tema histórico, político, filosófico, podés tener algunas disidencias, ¿no es cierto? Qué sé yo. Pero a lo que me refiero es que ¿Eh? los tipos, lo que venden son redes de información. O sea, el capitalismo en el siglo XX, para hacerse rico había que hacer algo, había que hacer bienes, y los bienes tardan en circular y darte dinero. Ahí es donde tanto el Estado, los sindicatos y demás pueden operar. Estos tipos tienen 300.000 millones de dólares y no tienen un delegado gremial que en esos bienes que produjeron. O sea, no hay sindicatos, no hay un sindicato que pelee contra Elon Musk, contra Bill Gates. O sea, también eso te muestra como un capitalismo intangible, ¿no? Es interesante lo que decís, mirá. Y hay, creo que yo, una base sobre esto que estás diciendo, que me parece que es importante, que en realidad eh, cada vez los servicios, por eso entra dentro del área de los servicios empiezan a ocupar una franja más grande dentro de lo que se produce en un país, ¿entendés? Y más aún, muchos ven el porcentaje de servicios que tiene la producción en un país, ¿entendés? De los servicios, para ver qué desarrollo tiene. Y más aún, va a llegar un momento que capaz 95% de la gente, con suerte, ¿no? El 95% de la gente que trabaje, que tenga trabajo, va a hacerlo con los servicios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la robótica, la industrialización en etapa superior, te va a llevar que para muchas actividades, viste, no necesitas casi mano de obra. Vos haces el cálculo, año, no sé, ahora acabamos de pasar, ¿cómo se llama? Un nuevo aniversario de la independencia argentina. Date una idea de cada 100 hectáreas, cuánta gente se necesitaba trabajar un campo. ¿Y sabés cuánto hace falta ahora? Con las máquinas, con la cosechadora. La producción. La revolución industrial, ¿a qué llevó? Llevó que los tipos que, viste, estaban con los telares a mano se quedaron sin laburo. Poco a poco, poco a poco. Lo que pasa es ¿Eh? que la revolución industrial generó un excedente de bienestar importante que generó mucho más Ahí está el trabajo. tema.
Ahí está el tema. ¿Sabés cómo Pero, termina esta historia? ¿Sabés ¿cómo? cómo termina esta historia? Esta historia termina con muchísima gente, o sea, la inteligencia artificial, para mí, ¿no? La inteligencia artificial, la robótica, la informática, el dominio sobre la naturaleza, va a llevar que pueden generarse un montón de riquezas, pero con gente que no trabaja. O sea, esto termina en un bono universal, a la gente no va a dar plata, y en el mejor de los casos, porque no es bueno que la gente no haga nada, no es bueno que la gente haga nada, inducirla y darle beneficios para que se dedique a algún servicio, a cuestiones artísticas, etcétera, etcétera. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿O las películas estas distópicas que tenés la gente, viste, civilizada, sana, normal, en una especie de amurallada, y después afuera los infrahumanos, los que se quedaron afuera de, ¿entendés? Los que se quedaron afuera Sí. del desarrollo, de la buena vida. Ojo, vos, a ver, un pibe hoy, para alguna ahora están echando, tomando, ¿no? Pero bueno, un repositor en un supermercado tiene que tener un mínimo de manejo de informática. O sea, va con un coso, tiene que decir, a ver, agarré un carrito con azúcar y lo puse en tal lugar el estante, tiene que marcar, tiene que tener un mínimo de cosas, no es el laburo bruto, ¿viste? Yo tengo fuerza y lo hago. Es decir, los pocos No, trabajos que bueno, van a ir quedando son pero trabajos de un mínimo nivel de desempeño, ¿se entiende? sí, pero la IA reemplaza el trabajo cognitivo. A ver, ya a partir de la Eso década del sí. 90, la cantidad de trabajos que destruye el capitalismo y que crea se difusionó, por eso surge el sector financiero. A partir de la década del 90, el dinero genera dinero. Entonces genera cada 6, 7 años las .com, las subprime, todas esas cosas, porque se empieza a dar una especie del mundo del dinero ficticio, que tiene su boom en las Bueno, siempre criptomonedas. termina mal eso. Sí, sí, Siempre termina mal. pero digo, Y siempre va a terminar mal. digo, ya Siempre en va a los terminar países, mal. digo, en los países centrales se destruye más trabajo del que se crea desde el 2007-2008. ¿Qué es lo que hicieron esos países centrales? Generar o planes sociales como la renta universal o, de alguna manera, abrir la compuerta a la inmigración. Digamos, los musulmanes son el proletariado europeo en los últimos 10 años largos, por lo menos, ¿o no? Y sí, y sí. Eso lo ves en Francia, lo ves en Italia, lo ves en España. Y además son países que algunas veces tienen muchas actitudes racistas. Y le digo, flaco, son los que te levantan la basura, te limpian los inodoros de tu casa, ¿viste? Es decir, es terrible eso, ¿no? Es muy injusto. Pero, a ver, el desarrollo tecnológico va a llevar a que cada vez haga falta menos gente. Te cuento, la inteligencia artificial lo que va a generar más desocupación son los laburos mínimamente intelectuales. Vamos, contadores, no digo mínimamente intelectuales porque un contador es medio bobo, no, lo digo porque un contador no necesita ser un científico, un investigador, un tipo que quiera crear un nuevo sistema de contabilidad. Te hablo del trabajo rutinario intelectual, redactores, por ejemplo. ¿Entendés? Atención al público. Ahora, vos pensás que en 5 o 6 años, empresas grandes no van a tener atención al público humana, van a tener atención con inteligencia artificial. Y te voy a decir algo, y te voy a decir algo, va a tener mayor calidad, aunque te parezca mentira. ¿Por qué? Porque ese sistema de inteligencia artificial puede responderte 45.000 cosas que no estaban previstas. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de inteligencia con manejo de datos. ¿Me explico? Ahora, también la inteligencia artificial en algún momento va a servir para que manipular genéticamente y que los tomates en vez de ser así sean, viste, que anden como un zapallo. ¿Qué quiero decir? Si se utiliza para bien, puede haber un momento de felicidad para la humanidad. ¿Estamos? Porque puede haber mayor producción. Lo que decís vos es el eje. Cada vez se está produciendo más, Pero bueno, la pero inteligencia se artificial. reparte peor, pero se reparte peor porque vos tenés un tema de concentración de la riqueza, ¿entendés? Sí, pero digo, desmiente, a ver, el mundo financiero desmiente a Marx. Marx decía que el valor es trabajo socialmente incorporado. Ahora, con la inteligencia artificial, vos con 6 segundos de trabajo, con una cantidad dispar de trabajo, puedo hacer una cantidad dispar de valor. Puedo hacer un software y venderlo a 62 millones de dólares y la pone en 9 minutos. Eso genera.
Digo, este nuevo capital, la IA rompe, le da la última estocada al capital, al capitalismo, y es donde se empieza a discutir la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo económico. Porque de alguna manera, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el sudeste asiático, cuando al caer la tasa de natalidad empiecen a surgir la mejora genética de seres humanos o los robots? Digo, ¿hasta qué punto, digamos, las desigualdades regionales van a ser pasmosas cuando se imbrinque inteligencia artificial y biología? Mirá, Digo, con el caso de, por ejemplo, de los automóviles, obviamente quedaron en el camino los que criaban caballos, los herreros que le ponían y herraban los caballos, le ponían las herraduras, muchos veterinarios con o sin título, etcétera, 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 etcétera. Pero el pasaje de usar caballo, sea montado o sea para tirar carruajes, ¿no? De caballo de tiro, como le dicen, a el automóvil, fueron décadas, décadas. Y te voy a decir algo, se explotó la economía para arriba. ¿Por qué? Porque la industria del automóvil generó otras industrias accesorias, ¿entendés? Metalúrgicas, primero cuero, después plástico, el caucho, la goma, etcétera, etcétera, etcétera. Y sirvió para que haya una mayor calidad de vida. ¿Por qué? Porque los operarios eran más calificados, generó más riqueza y mejoraron el salario. ¿Qué quiero decir? El pasaje de la revolución de el caballo, la tracción a sangre, a la tracción con motores, fue lenta y terminó generando un desarrollo y dar fuentes de trabajo. El problema de la inteligencia artificial es que es asombroso el nivel que tiene, y ya te diría que si sigue así esta curva, en 5 o 6 años, la verdad, hay mucha gente que dice, che, ¿para qué voy a ir a estos tipos que te hacen un video, que quiero hacer un video promocional? No sé, pones $5, quiero un video así para promocionar mi producto, deposita $5, ¿viste? Y antes, ¿cuánto te salía hacer un spot para las redes? A ver, hay trabajos que están en un serio peligro real, en un peligro real. Y son muchos de ellos no, trabajos ahí, intelectuales. ahí vamos a necesitar agrandar el Estado, porque el Estado va a tener que cuidar el trabajo humano, punto número uno, va a tener que regular de alguna manera los diferenciales de productividad que se generan en la economía, porque por ahí te genera que por ahí, no sé, la gente quiere hacer inteligencia artificial y no computador, la computadora no va a ser cara, digamos, te va a generar, tampoco te genera laburo subsiguiente, porque los robots, la, No, la pero una cosa tecnología. son los robots, escúchame, una cosa son los robots y otra cosa es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que va a suplantar es el trabajo intelectual. El trabajo rutinario, más o menos rutinario, que no implica creatividad y generar nuevos paradigmas, eso olvídate. Por ejemplo, el tema de diagnósticos médicos. Eso ya empezó a usarse con bastante éxito hace muchos años. Cuando no se hablaba de inteligencia artificial, se llamaban sistemas expertos. ¿Entendés? Cibersalud. Entonces, en cambio, si vos me decís, por ejemplo, que que todos tengamos un robot, ¿viste? Que te sirva la comida y que te revuelva la sopa, ¿viste? Ya más complicado. Es más caro y más complicado y va a llevar su tiempo. Ahora, yo, por ejemplo, estaba viendo el otro día un informe que estaba diciendo en cuántos lugares se están autorizando y están utilizando vehículos no tripulados. Y te voy a decir algo, estadísticamente tiene menos accidentes que los tripulados, los manejados con, ¿entendés? Y ¿Qué eso me puede contás? generar que, no sé, en 4 años empiece a haber esas cosas en Argentina. Ahora, lo que decís vos me parece totalmente objetivo y cierto. Este desarrollo va a llevar a que se van a necesitar menos Hay que trabajadores. fortalecer el Estado, ya sea jurídicamente y políticamente, inclusive. Ahora, digo, los estados, los gobiernos, lo hacen sabiendo que si no van a tener un problema social, un problema muy complicado, lo hacen de gusto, lo hacen por gusto o lo hacen por Por necesidad, como diciendo espanto. acá se va a armar, ¿viste? Acá se va a armar, pero yo creo que el camino es ese. Ahora, esto es una cosa muy interesante, sobre todo para muchos.
viste, la gente de izquierda, porque digo, los grandes cambios ahora, ¿qué lo va a dar? ¿El proletariado revolucionario o esta situación de el progreso tan alto de la tecnología que sobre todo empieza a pulsar a sectores medios que no los podés dejar que no haya trabajo? Porque ¿cómo? No, pero Ahora, digo, ¿está bien lo que digo o no? pero las revoluciones son en realidad procesos conjuntos de la burguesía y proletaria. En Rusia no había proletarios y ganaron los comunistas la guerra civil. Bueno, está bien, yo no soy yo no soy de izquierda, no soy No, clasista, vos me obviamente, decís pero a lo que me proletariado. refiero es que sí, pero bueno, ¿Vos qué sos? inclusive ¿Vos qué sos? yo Sebastián, soy peronista. vos sos, no, pero vos sos proletario o sos burgués. Ninguna de las dos cosas. ¿Te das cuenta? Bueno, pero eso es otro tema, ¿viste? Bueno, viste que Marx creía que las capas medias eran inestables y que, viste, como que diciendo que no funcionaban. Y en realidad fue lo que se impuso. En Europa, por ejemplo, la inmensa mayoría de la gente no es ni proletaria ni, viste, oligarca burguesa, es clase media, ¿entendés? Clase media. Sí. Eh, ¿Entendés? Y bueno, el desarrollo fue ese, y además el comunismo no se dio en los países más desarrollados, donde el capitalismo se había crecido más, sino en los países precapitalistas, como fueron Rusia, como fueron China. En el caso Y, ruso, con una alianza con el campesinado, y de alguna manera el nuevo Partido Comunista genera la nomenclatura que genera una nueva clase dominante, porque digamos, los que eran miembros del partido tenían privilegios que aquellos que no eran miembros del partido. Entonces termina generando su propia burguesía. pero, a ver, este, siempre, digamos, jerarquía va a haber siempre. No hay ningún sistema político que no haya tenido jerarquía y que no haya tenido privilegios. Lo importante sería y lo justo que los privilegios tengan que ver con la responsabilidad y la eficiencia, pero no necesariamente es así, ¿no es cierto? No necesariamente es así. Este es el tema. Yo creo que, por ejemplo, a ver, hay que dar, viste, razones sociológicas, psicológicas de por qué pasa. Yo creo que la Unión Soviética empezó a corroerse cuando vos tenías dos gerentes generales de dos empresas estatales que fabricaban lo mismo, tornillos, ¿viste? En uno, el tipo trataba bien el personal, tenía un nivel de producción muy grande, y en el otro el tipo se llevaba mal, ¿viste? Le daba mucho a la vodka, producía menos, qué sé yo, y capaz el tipo ese tenía más poder porque era del Politburó, ¿viste? ¿Entendés? Y con esto, a ver, es así, digamos, somos humanos, ¿no? Somos humanos. Aristóteles tenía razón, ¿no? La mayor virtud humana es la justicia. Cosa que a mí me llamó la atención cuando empecé a leer el tipo y dice, bueno, vamos a pensar, escribió, ¿no? Vamos a ver cuál es la mayor virtud humana. Y yo digo, la verdad, si es un filósofo, no, la mayor virtud humana es la justicia. Y es cierto, ¿por qué? Porque a veces es bueno mentir por un bien que puede Justo. producir la mayor justicia, ¿no es cierto? Y hay veces que si no mentís sos un mal tipo, sos una porquería de tipo y mal político. Porque vos ponele que vos sos el general que tenés que desembarcar con los marines en una guerra, ¿entendés? Y se sortea eso generalmente. Y a vos te toca y vos sabés que el 70-80% de tus hombres van a morir en la playa. Porque se está